Conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 1 minuto. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, escuchar, acompañar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales Facebook Radio La Clave y nuestro canal de YouTube Radio La Clave. En Parquemet puedes disfrutar de distintas actividades y panoramas al aire libre, como visitar el Zoológico Nacional, el Teleférico, el Parque Aventura, el Sendero Metropolitano, el Anfiteatro Pablo Neruda y mucho más. Recuerda comprar tu entrada solo de manera online. Más información en parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Y Deisacare es el fabricante de mascarillas número 1 en Chile. Gracias a su calidad y tecnología cuenta con destacadas certificaciones internacionales. A su propuesta de mascarillas desechables de triple pliego se suma la innovadora mascarilla médica autodesinfectante Diamond Nanotech, la que es capaz de eliminar hasta el 99% de virus y bacterias que toman contacto con la capa exterior. Prefiera Deisacare y visite su sitio web si quiere más información en deisacare.com. Cristian, ¿sabes qué ejercicio nos hicimos cuando estábamos hablando de la Copa Chile? Me metí a micasino.com. Oye, ¿sabes qué, Rodrigo? Tengo que reconocer, ayer tú dijiste, voy a jugarle 10 lucas al Palmeira, aunque paga poco, y yo dije, no, voy por el equipo Hernán Crespo, el Sao Paulo, y se comió 3 el Sao Paulo, o sea, cobraste en mi casino y yo no cobré. Bueno, ahí tení. Fijo hoy día, Colo-Colo paga 1.47, es decir, si tú apuestas 10 lucas, ganas 14.700. Poco. Sí. ¿Cuánto paga Unión? 5.50. Ah. Con 10 lucas te podés llevar 55 para la casa. Por eso que yo me fui con el impuesto. Con el Real, con el Sao Paulo. Y Everton con Coquimbo. A ver. Everton 1.75 y Coquimbo 4.50. O sea, con 10 lucas, 17.500 se gana Everton y 45.000 se gana Coquimbo. O sea, ¿Cómo te fue ese día que apostaste una cosa muy puntual que era? Atlético Mineiro, ahí cobramos. No, también. No era el resultado. No, los goles. Los goles. Que había un gol antes del minuto, no sé claro. qué. Sí. Hay alternativas para apostar también. Ayer, Cristian, Fernando y Felipe, leímos el informe del árbitro del partido de O'Higgins. Antofagasta con O'Higgins. En ese orden, Rodrigo. Podrías leer el informe y después nos vamos a volver porque vimos la imagen, la repasamos y la verdad que es interesante profundizar. A ver, el informe del árbitro dice básicamente respecto de esta supuesta agresión. El futbolista Francisco Arancibia, después de un foul, le muestra la tarjeta roja, le saca la madre. Le saca la madre a viva voz al árbitro. Y después se acerca el juez de línea y... ¿Dijiste qué partido había sido? Antofagasta O'Higgins, en el Calvo y Bascuñán, es decir, en Antofagasta. Se acerca el guardia de línea, algo le dice el jugador y el juez detalla... ¿Qué dice el...? Espérate, que no lo tengo acá el informe. Pero lo que dice es que agrede al juez asistente con un golpe de puño en la zona abdominal. Eso es Cuando yo escuché el informe, agrede con un golpe de puño en la zona abdominal, yo de verdad me imaginé un uppercut del boxeo y que cuando el boxeador rival se dobla. Pero puede ser, en la zona abdominal puede ser por el lado, un ganchito por el lado. También, pero al final no fue ni un uppercut ni un gancho, fue un... cortito. Nada, fue un... ¿Sabéis lo que fue? Un puta que soy. Claro. Eso fue un puta que soy. Y los empujoncitos que no. Exacto, y bueno. Nada más que eso. No lo puedes tocar. O sea, yo entiendo que no lo puedes tocar. Y no lo puedes insultar. No lo puedes insultar, pero tú lo dijiste, Felipe. O sea, cuando tú haces un informe y las palabras te llevan y te conducen a cierta. O sea, se supone que ese informe lo leyeron los. Ahora, yo hay algo que lo leyeron los jueces. Estamos en el 2021. ¿Creerá un juez que elabora ese informe que esto no va a ser cotejado con la realidad dada por las imágenes que están grabadas con 12 cámaras? Exactamente. Porque antes cuando la voz del juez era la voz única, porque no había referencia... La voz de Deus. Podía ser, pero ahora habrá creído que si tú pones agrede con golpe de puño en la zona abdominal, alguien al ver las imágenes no va a hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros. Eso es mentira. Va a ser el VAR de la expulsión. Eso es mentira, sí. Claro. Además cuaja lo que dice el jugador, que habló anoche a través de sus redes sociales respecto de las 5 fechas de castigo que le dieron. Jamás he agredido a un árbitro y jamás lo voy a hacer. Solo físicamente, verbalmente lo agredió. Claro. Solo con la mano abierta
dice Arancibia, le di un toque porque me sentí ignorado. Como decirle, oye, te estoy hablando, o algo así. Y efectivamente... Lo que hace usted permanentemente. ¿Ah? Lo que hace usted Claro, permanentemente. Oye, y toca el brazo así para hablar. Y si te toca la mejilla con la manita para eso. Debe ser Ya distinto. Más. Sí, Ahora, porque las 5 hay- fechas tienen que ver con tu historial, Sí. tienen que ver con la agresión verbal, con los insultos. Eso ya son sine qua non, no te la salváis Ah, al pero menos 2 además, fechas. perdón, los jueces, yo supongo que el tribunal, digamos, yo supongo que funciona el árbitro equivalente a la larga como funciona un carabinero, digamos, en el sentido que es ministro de fe. No, si el tribunal se da cuenta que te equivocaste, te puede tener castigado el árbitro. No, está bien, está Al bien. Eso lo entiendo, lo tiene que revisar y todo lo demás, pero si que el árbitro dice, por ejemplo, le dio un golpe en la zona abdominal y este jugador efectivamente le dice, oye, qué sé yo, y lo pulsa acá. Va al video. ¿Ah? Va al video. Y en el video queda tan claro que solo un toquecito, Toque. que por algo le dieron 5 fechas y 5 Oye, fechas. por un toquecito en el fútbol, yo he visto a Neymar dando como 4 volteretas. Claro, por eso. O sea, por el toque de la uña del meñique, Neymar salta como 100, Como 15 200 metros por allá. Exactamente. Entonces, a partir de eso, me da la impresión que el tribunal vio el video y le dijo, no, esto no corresponde a lo que dice exactamente el informe, así que sumando el insulto, no sé qué, ya, 5 fechas. Porque se hablaba primero de 50. Pero que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hubo una agresión, Yo me acuerdo- recordemos, una agresión de verdad, en un partido donde Toledo, un jugador de Lota, De Lota, Toledo le pegó, que jugando, había formado la Católica, le pegó un combo en la... fue por atrás y le pegó un combo al árbitro, noqueó. el árbitro cae al suelo, le dieron 30 fechas. 30 fechas. 30 fechas, o sea, un campeonato entero, un año entero. Héctor Toledo. Héctor Toledo, porque eso efectivamente fue una agresión. Entonces, si alguien que de acuerdo al informe golpea al árbitro con un golpe bajo en el abdomen, recibe solo 5 fechas, es que, basándose en el video, no le creyeron al árbitro. O lo encontraron, O lo encontraron se que era había menor, equivocado. digamos, que era Claro, menor, claro. porque 5 fechas es ahí nomás, para una agresión a un árbitro. No, pero Sobre todo que 5 tiene... fechas, perdona, una pregunta. Cuando pasa una cosa de este tipo, es decir, el castigo que se lleva el jugador se lo lleva por una jugada totalmente antideportiva. ¿Castiga el club también? A veces. Te puede castigar a veces. No. Hay clubes que tienen reglamento interno, sí, hay sí, clubes que castigan, que te cobran las tarjetas, por ejemplo. Porque tú por las tarjetas tienes que pagar, sobre todo en torneos internacionales. Eso. Sí, pero Y no- te las cobran a ti. Pero son acuerdos previos, no es una regla, sino A ver, con para todo. por ejemplo, expulsaron a De Paul, capitán de Universidad de Chile, por una actitud absolutamente irresponsable. Sí. Porque se hizo expulsar, cumplió el castigo, es cierto que era arquero, es cierto que estaba El capitán. Capitán. que estaba jugando un jugador joven, pero volvió a la titularidad inmediatamente. O sea, Sí, po. en general, Fernando, ahora, hay jugadores que aprovechan la ocasión, aprovechan y el fútbol es dinámico. Si tú jugaste bien, 3 partidos porque castigaron al jugador titular 3 partidos y después ya sacarlo no es fácil. Ya, pero no existe como norma No. el castigo a quien conspira contra su propio club. No, porque el club entiende que ya el castigo ya existió. O sea, en el fondo es... O sea, yo creo que en pocas partes, si alguien, no sé, lo meten preso y está... o lo multan con te pasaste una luz roja, pagaste el parte, estuviste un mes sin carnet, te va a dejar otro mes sin carnet si es tu hijo, no sé, ya pagaste la multa, ya cumpliste tu... No hay una regla general, cada club tiene y cada etapa en cada club, porque depende de los planteles, los cuerpos técnicos, de todo, van variando. Hay una lógica general que se ha aplicado muchas veces, que es esto que te digo yo, que los propios jugadores pagan la multa de la tarjeta que te mostraron. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Arturo Vidal, los $15,000 Con el payaso con la selección. sobre claro. Lustó. Que no lo que A eso me refiero. Sí, pues, ahí te lo dicen a ti. Pero pues, para eso tendría que haber un reglamento previo. Por eso es tan importante que las cosas sean estructurales. O puede ser una norma interna del club, digamos. Pero es que Por ejemplo, déjame plantearte un ejemplo. Si es que tú ves que de una manera absolutamente irresponsable un jugador hace
alguna soberana estupidez que te deja con un jugador menos y pierdas el partido. El club no tiene nada que decir respecto de una Hay algunos que sí y otros que no. Sí. Pero lo que no te, daño de lo que ese no tipo. te aceptaría ningún abogado laboralista y defensor del trabajador es que si eso no está escrito en un reglamento, ok, no te ok. pueden castigar. No, está bien. Además, pero mira, más aún, yo te lo planteo de otra manera. Y si esa es una norma del entrenador, llega Bielsa y dice, yo quiero avisarles que aquí nadie conspira contra su propio club. Es que eso existe, Sí, sí existe. Lo que pasa es que no hay una norma general. Cada En cuerpo algunos es técnico... explícito, en otros es... Ahora, no es muy común. No es común, pero tiene que estar. Yo eso concuerdo contigo. Todos tienen que saberlo, digamos. Por Ahora, ejemplo. ahora, ¿qué pasa con los árbitros? Si en el caso de este juez que evidentemente y a todas luces no hay una agresión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Piero Massa, que lo denuncia justamente Fernando de Paul a propósito del partido del fin de semana, que juega la U y pierde con Cobresal, que el árbitro le dice a Marcelo Morales, luego de mostrarle una tarjeta amarilla, sal de acá, mocoso, llevo 20 años en esto y por menos he echado a Esteban Paredes. Y dice De Paul que esa situación lo saca del partido y los termina perjudicando. No debiese ser... Me parece completa y absolutamente desproporcionado que alguien pueda decir que a partir de ese diálogo un plantel se salió del partido. Es incluso Dijo, permisible. Sí. Sal de acá, mocoso, llevo 20 años esto. Porque además, supongamos, y no supongamos, era así, el mocoso en cuestión estaba molestando, digamos. Claro, estaba reclamando. tarjeta, claro. Sal de acá, mocoso. Llevo 20 años en esto y por menos echaste en pared, para mí no tiene nada. No, dijo Tiene dice nada. De Paul que quedamos con impotencia por esto que había pasado. ¿Pero qué, te parece un trato A mí denigrante? No, a mí lo que me parece, para serte franco, es que el árbitro no tiene que entrar en diálogo, tiene todos los recursos y facultades para ejercer su autoridad sin necesidad de andar canchereando las cosas que ha hecho o ostentando a quien ha echado. No es necesario. No necesita hacerlo. Lo ideal sería que un árbitro diga, salga de acá, señor, no necesito que me siga reclamando, digamos. Eso sería el lenguaje ideal. Pero no me parece que este sea un lenguaje especialmente grosero o agresivo. Sal de aquí, mocoso. Y como para sacarte el partido y como que... No, a mí no me parece que es para sacarte el partido, pero me parece que no corresponde que el árbitro se dirija hacia nadie. Tampoco. No, pero... Tiene la suficiente cantidad de facultades para Sí, controlar el equipo sin necesidad de andar canchereándose. Totalmente sobre de a quien acuerdo. Esa Pero pachotada más, No tiene que ver con el resultado del partido de los Claro. jugadores. No, estoy de acuerdo, pero me encantaría saber lo que le dijo Morales. Si Morales le dijo, señor árbitro, creo que usted está cometiendo un error, podría ser. Si lo dijo en otros términos, o sea... Lo expulsa. Más mala, peor árbitro todavía. Eso tiene Pero más facultad, peor. po. Sí, por eso, pero, Y Piero Massa- pero es que yo planteo otra cosa, demasiado foco sobre los árbitros. Los que se portan realmente mal son los jugadores y los técnicos. Eso sí que se portan mal. Los árbitros también. Pero Pero ganan peor los jugadores y los por técnicos. definición, harto los Porque jugadores. son- Mira, por yo por supuesto que definición las no- probabilidades son mucho más altas. No, hacen cosas peores. Eso es lo que me Sí, refiero. probabilidades yo son por mucho más altas, definición por eso. no creo, a priori no creo en que alguien tenga intención ¿No? directa, por ejemplo, de perjudicar a un equipo sobre la base de lo que nosotros llamamos hacer saqueo. Sí. Pero no cabe la menor duda que el árbitro tiene una cantidad de resoluciones que perfectamente pueden ir desde el sesgo hasta la equivocación común y corriente, Obvio. con total y Pero sí, absoluta... es que Es que eso además es que- parte... Además que se ha llegado a este límite, es porque los árbitros no aplican el reglamento. No aplican el reglamento. Si se sabe que si tú pides el VAR tienes que mostrar tarjeta amarilla a quien sea. Así que en eso estamos de acuerdo. Pero Si los árbitros son malos para tomar sus decisiones y no Imagínate actuar, aparte. puta, Yo tiendo a, en general, a mí, yo sé como esos entrenadores que son bien mentirosos, pero yo lo digo de verdad en este caso. A mí no me gusta mucho hablar del arbitraje, porque los árbitros pueden equivocarse. Sí, pues, por supuesto. Lo que por reglamento no puedes hacer es reclamarle al árbitro. No puedes reclamar en forma airada, no sé qué. El reglamento lo establece. En ninguna parte del reglamento dice un Estaría árbitro... jugando 3 partidos, 3 un personas árbitro- por equipo, todos Entonces, los días. Entonces los árbitros son Por malos eso. porque no hacen valer el reglamento. ¿Qué harían jugando 3 gallos por Bueno, partido? Se suspende el partido porque los no puede árbitros echar son más de malos 4.
como malos son los jugadores, Está bien, pero- como malos pero- son pero- los cuerpos técnicos, como malos son los dirigentes, como malos son los periodistas. Entonces, centrar el problema en que los árbitros arbitran mal, a mí me parece que no. Porque, pero sí, pero es parte entre del otras análisis, cosas... pero es parte del análisis, por supuesto. Es parte, sin duda, pero entre otras cosas porque hay unos que entran a la cancha dispuestos a hacer trampa y no son los árbitros. Ya, pero déjame. Dispuestos a hacer trampa. Está bien, es déjame- parte constitutiva de tu ser profesional, porque hacer trampa. Hay una cosa peor. Engañar al policía que es el árbitro. Hay una cosa Entonces, peor que esa que entonces- la hemos dicho otras veces. Cuando tú has sido formado en hacer trampa, porque ¿Y esa es una quién ventaja. forma a los que hacen No, trampa? por eso te digo. sí, Los técnicos. Ahora, déjame decirte algo. Si es que Yo creo que los efectiva- árbitros no están formados No. para hacer trampa. Escúchame, Felipe, si es Los que, jugadores, si es que tú muchos dices sí. una cosa que es absolutamente cierta. Si el árbitro tiene todas las facultades y además, entre otras cosas, tiene el jugador la obligación de no dirigirse a él a impetrarlo ni nada. Y tú ves todos los partidos que se le habla al árbitro y que se le contesta, etcétera. Una de dos. O esa norma tiene que eliminarse porque no cumple, o todos los partidos terminarían suspendiéndose porque no puede jugar con menos de 8 jugadores. No, si lo que yo digo es que está bien, en general estamos todos de acuerdo. Lo que digo es que no me calza ni me parece justo hacer un escándalo porque un árbitro le dijo sal de aquí mocoso a un jugador cuando todas las semanas en todos los partidos vienen cosas mucho peores desde la boca de los jugadores y los técnicos Dos males hacia no el son un árbitro. bien. Dos males no son un bien. No, dos. Estoy diciendo No que, digo que- aquí, no se compensa una cosa con Árbitro, otra porque por eso, Claro. por eso estoy haciendo la diferencia, porque una es una y la otra son 1.000.000, entonces son incomparables. O sea, no. Bueno, porque son- decir, que hacer un escándalo porque un árbitro le dijo a un jugador mocoso, Eso no es un escándalo, me parece pésimo. sí, pero no es tema. ¿Cómo no es tema? No, pues. No, yo creo que el árbitro O sea, no es puede- tema. El árbitro tiene que usar es, otro lenguaje, es tema, quizá. un árbitro tiene que usar otro lenguaje, pero tiene facultades. por eso. Tiene facultades para hacer, si considera que el gallo le faltó el respeto, bueno, Roja, la tarjeta tarjetita. amarilla. Ya, Tarjetita. pero que hablar si quiere. ese es el problema. El problema es que los árbitros a veces dicen mocoso, o el problema es que No. estamos en un medio donde el 80% de los jugadores y los técnicos están o tratando de hacer trampa o ¿Y quién lo permite? saltándose ¿Y quién el lo lenguaje. permite? ¿Quién lo permite? No, El pues, árbitro no es es- esa, pues. No, eres ladrón porque me dejaste robar. No, pues. No, No, pues. no. O sea, pero, o sea, ¿Quién lo permite? Los entrenadores y los jugadores. ¿Y el árbitro No lo qué- hagan. y el árbitro qué es lo que No hace? lo hagan. ¿Pero qué es lo que hace el árbitro? No lo hagan. Pero si- ya, ¿Qué es pero- antes, pero- pues, pero- Rodrigo? Si es como el huevo de la gallina. No, pero Felipe, ya a ver. A ver. No. No, pero- Entro a la cancha a tratar de hacerte trampa. Y cuando caes en la trampa, cuando te equivocas, te digo, Amarilla. ¿viste que eres malo? ¿Viste que eres malo? Te equivocaste. Pero, bueno, si tú entraste a hacerme trampa, No, ¿quién es el está- culpable? Está mal. O sea, el responsable es el jugador. Y si lo pillas, amarilla. Y si el árbitro lo hace, el árbitro también es malo. No, pero no solo si lo pillas. Es Bueno, que, pero- es que pero- no lo hagas. Pero Felipe, Es que hay que también- partir por eso. Pero hay que educar, hay que formar, hay que generar Sí, un po, cambio. sí, po, por eso. ¿Y quiénes son los encargados? Uno es la formación y el otro es el control. El control no existe. ¿Y quién tiene que hacer el control? El árbitro. No existe. El porque control no es más existe. o menos. Es pésimo. Bueno, pero Pésimo el no control. vamos a solucionar el problema si siguen los jugadores y los entrenadores entrando a la cancha. Uno, tratando de hacer trampa, Hay y dos, un problema cultural. y dos, ¿Cómo se cambia esa cultura? hablándole en los términos que le están hablando hoy, incluso los dirigentes, a los árbitros. Si los árbitros se pueden equivocar, ¿cuándo van a aprender eso? Obvio que se pueden equivocar. Lo que tú no puedes hacer es agarrarlo a carabato. Y los árbitros tienen una herramienta y no la usan. No la usan. Si no Que la mejoren, que mejoren. Para mí, un error del arbitral es como un jugador que se pierde un gol. Tú no puedes ofender a un jugador porque se perdió un gol. Ofender a un jugador porque hizo un autogol. Ofender a un árbitro porque no cobró offside. Para mí están en el mismo plano. usan, indudablemente que está en el mismo plano. Indudablemente. Ninguna ofensa es válida en ese Sí, caso. está bien. Ni una. Está bien. Pero lo que yo digo, que el rol del árbitro en la cancha es Para poner eso, orden, para- es controlar. Sí, ¿Y lo hacen? No lo hacen. ¿Cómo son? Malos, porque no lo hacen. No, pero, Algunos, po. pero para, Ni uno para lo hace, eso, Felipe. Pero Hay escúchame, algunos que son buenos, por yo Rodrigo. déjame Pero- apoyar en parte lo tuyo y después deshacerte lo tuyo. Para apoyar Para lo destruirlo. tuyo, para apoyar lo tuyo, yo que siempre he sido a favor del VAR, yo creo que se creó una institucionalidad tecnológica que permite por primera vez que tú puedas tener una segunda opinión respecto de algo que pasó. Claro. Y que si es que no existiese el VAR, solamente el sesgo, la memoria o la mala memoria o incluso la manipulación de eventos podría ser la que estaría dispuesta. Pero ahora existe el VAR. Tú puedes ver si se equivocó. Y ahí
lo que creo yo que hay que hacer es, que se elimine en la medida de lo posible algo que este deporte lo hace como ningún otro deporte. Mira, el único deporte que probablemente hace algo como esto tiene la regla que le permite hacer la trampa, que es el bluff en el póker. Tú puedes blufear, tú puedes mentir tus cartas, hacer creer al otro tipo de que tienes más de lo que tienes, porque forma parte del juego eso. Y el otro, con su apuesta, te llamará a ver que mostrí o no mostrí. En el fútbol, la simulación está tan metida dentro de la formación, tan intrínsecamente metida, que la estafa, es decir, hacer que la persona que tiene que cobrar, cobre yo simulando una falta que no existió o que la exageré, bueno, eso es parte básico de las herramientas que se tienen. Entonces, para la suma, ¿cómo se puede intentar aproximarse a curar el problema? Una de las cosas que yo creo que se puede hacer es que las facultades del árbitro las ejerza. Exacto. Las ejerza. Si tú me dices, como acabas de decirlo y lo dijiste el otro día también, que nadie puede dirigirse al árbitro para reclamarle algo, y tú ves todos los santos días que se le reclama y el árbitro lo devuelve, y después de 30 segundos, 40 segundos los tipos se vuelven para atrás, ahí hay algo que no se puede pasar. Que no puede pasar. El gallo que llega a reclamar al árbitro y le levanta dos cuestiones o le diga lo que le diga, ese tipo se va con tarjeta amarilla. ¿Qué pasa cuando eso ha pasado en realidad? Por ejemplo, con un árbitro tan polémico en Argentina como Castrelli. ¿Qué pasa? Que todo el medio... Te lo tenés que aguantar, po. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la realidad? La institucionalidad tiene que aguantar. Que todo el medio le dice, te creéis figura, güey. Sí, está bien. Te creéis más importante que el espectáculo. Te van a apuntar con el dedo y te van a juzgar y te van a hacer... Pero lo que tú estás haciendo es lo correcto. Te van a recusar. Sí, po. Pero Fernando, yo creo que, satanizar el fútbol como que es el único deporte que hace trampa, no me parece. Pasa en el básquetbol, pasa en el handball. No, perdóname. Pasa es en el único deporte. Pasa en todos los deportes. Es el único deporte que tiene constituido dentro de su entrenamiento el generar las condiciones. Perdóname, a mí me lo hacían cuando yo era chiquitito en la Católica. Nadie entrena a tirarse. Yo nunca tuve 20 años en el fútbol profesional y nunca nadie entrenó a tirarse. Acá en Chile, por lo menos. Nunca nadie. Salió espontáneo el tireo, el piscinazo. Espontáneo, no sé. ¿Tú crees que vamos a ya ahora vamos a entrenar? Vamos todos a tirar. Esos videos de los niños chicos entrenando Neymar. En Argentina. Tú dices, vamos ahora media hora de tirarse cuando se No, te dicen, compadre, vos estás aquí, ahí te saltes, pisáis el área y te tocan y te tiran. Yo tuve todo tipo de entrenadores y nunca un entrenador, sí hablaban de la viveza, pero nunca un entrenador. Es que son dos cosas distintas. Ejercitar la caída, no, pues Fernando. Pero efectivamente hay, y durante mucho tiempo es parte del discurso, que no es lo mismo que entrenarlo o no entrenarlo. O sea, todos conocemos. El otro día Pato Yáñez contaba por el partido de Chile-Brasil acá antes del Maracanazo, que se acercaron los dirigentes y le dijeron, entra al área y tírate. El partido está arreglado, entra al área y tírate. Bueno, eso no es ejercitar tirarse, pero es trampa. Pero pasa en la NBA, pasa en el rugby, pasa en el handball, pasa en todas partes. En todas partes, cada vez que un jugador le pegan y magnifica. Pero ¿por qué estás diciendo una cosa que no estamos diciendo? Mira, si puede pasar en todo. Tú puedes sacar puedes sacar todos los deportes. La pregunta es, ¿dónde en un deporte que genera multitudes de atención, dónde se te da esa lógica como parte estructural del juego? No como excepción, como parte estructural del juego. En todas partes, en todos los equipos. Es falso. Bueno, es falso. Es falso. Ve la NBA, ve lo que pasa. Veo la NBA. Y ve cómo castigan los jugadores y cómo cuando exageran y exageran muchos. No, estás equivocado. No, no estoy equivocado. Estás equivocado. Y entonces, para mí el problema es satanizar al jugador. Y es más, yo te diría. No satirizo los jugadores, satirizo la forma. Se ha hecho una pedagogía inmoral. Eso me parece lo grave. Inmoral de engañar a alguien para obtener una ventaja. Eso me parece lo grave. Decir que pedagogía, enseñar a tirarse, enseñar a hacer trampa, a mí nunca me tocó. Entonces eso ya, son autodidactas. Todos los tipos lo hacen espontáneamente. ¿Por qué? Porque miran a otros que lo hacen. Ya, ok.
Y resulta, y tenéis penal a favor. Y yo creo que el VAR ha puesto mucha justicia ahí. El VAR ha ayudado muchísimo. Me parece, estoy de acuerdo. Y por Evitado la trampa. otro lado, también lo acotaría que es mucho más latino que europeo. Yo veo a los jugadores Sí. El latino es más que el europeo. El europeo probablemente y quieren busca jugar hacer más o engañar. Por lo mismo que estás diciendo, porque hay en partes donde esto se disminuye considerablemente o no existe, debiera ser un motivo de preocupación porque nosotros hacemos esto. Todo el tiempo. Y hay dos formas. ¿Qué le Se dice gastan América? por eso. Y hay dos formas. Horas de conversaciones. Hay dos formas. Uno es en la parte interna, que son los equipos, que si tú tienes un jugador que se tira todos los partidos, oye, cabréate, po. ¿Ya? Como el Murci Roja en su momento. Y tendrá, y por otro Como lado, Alexis en su y por momento. otro lado, Alexis. y por otro lado están los árbitros. Sí, tiene que ser parte del juicio. Si yo no El control, y me parece en eso estoy de acuerdo, pero si tú no estás de acuerdo con satanizar a los jugadores, nadie puede estar de acuerdo con satanizar a los árbitros. No, No. yo tampoco. porque- Yo solamente estoy diciendo que en esta pasada, en la aplicación del VAR, en Chile han estado como las pelotas. Porque hay una herramienta y ellos Muchas veces sí, muchas veces no. en el uso del reclamo y de expulsar a jugador, yo no he visto a ni un jugador que le pueden... Eso en el mundo. Hay una regla que no lo cumple nadie, Bueno. desde Alemania hasta Senegal, Sí, que, pero, Felipe, que en es el reclamo del los VAR, jugadores no pueden pedirle el VAR al árbitro. En Europa no lo piden. No lo piden en Europa, En Felipe. Europa no lo piden, aquí sí. Yo vi los partidos O sea, del fin de bueno, semana, no. Entonces no lo piden. Como Y no lo solamente lo pueden pedir aquí sí, si está castigado, y por lo tanto no lo hacen en Europa, porque aquí, Ah, el si es que ejemplo- alguien lo pide, no lo castiga. El ejemplo máximo fue lo que hizo Arturo Vidal en la Copa América. Y lo hizo un chileno. Sí. Que juega en Europa, Y pero aquí... todo el mundo quedó sorprendidísimo. Entonces, los que tienen que poner el parelé a esa situación Son los árbitros. son los árbitros. Eso es lo que estoy diciendo. Si el árbitro se sabe No. el reglamento, sí sabe el Sí, reglamento. estoy de acuerdo, Lo estoy diciendo. pero que el árbitro no te castigue es parte de un problema que hay que corregir. Sí, pero- El que origina el problema es el jugador, Arturo Vidal. Y te Él puedo- origina te el puedo- problema. Te puedo asegurar si el jugador no hubiese sido Arancibia y hubiese sido algún jugador de Colo-Colo, de la U, Pero, Felipe, aparece el jefe de los árbitros, Osorio, hablando al tiro. Hoy día no hablan, ¿ah? Es súper bueno el ejemplo de Arturo Vidal, porque Arturo Vidal lo hace en Chile, no lo hace en Italia. Por eso. pues. Entonces No, en realidad no lo hizo en la Copa América con árbitros, de otros países. pero donde la Que da las tampoco toma. lo castigaron. Sí, pero es que eso mejor no lo Si le hagáis. hubiese pasado un jugador de Colo-Colo, Yo lo tengo insisto, claro. si le hubiese Bueno, pasado no, un jugador de y ahí- Colo-Colo, un equipo grande, Jorge Osorio aparece al tiro. Sí, claro. No ha aparecido en este y en otras más que les toca a los denominados equipos chicos. ¿Por qué partió esta conversación, no discusión? Por el tema de lo que le había dicho al árbitro y que... informe del árbitro. El informe del árbitro. Y que De Paul, en el otro tema, había dicho que lo había sacado al Sacó el partido. partido Un y- árbitro que le dijo, sal de aquí, mocoso, no seáis fresco. No, es otro tema. No sabe. Fresco. De Paul se pasó 4 pueblos. 18 pueblos. Claro, pero dicho eso, a mí me parece que los árbitros tienen que tener una conducta para relacionarse, para poner el control y para relacionarse distinta. Que puede ser mejor. Pero para eso tienen que mejorar. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave